Hola muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con la teoría de enlace de valencia. Vamos a hacer un estudio completo según esta teoría para una molécula ejemplo. Vamos a trabajar en el caso del carbonato de sodio. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una sal. Entonces deberíamos disociarla. Esta molécula está formada por dos iones sodio más un ion carbonato. Bien, entre el sodio y el carbonato tenemos un enlace iónico. Por tanto, el estudio como tal lo vamos a hacer es para el caso del ion carbonato, porque entre el carbono y los tres átomos de oxígeno que están, es que se va a presentar el enlace covalente. Entonces empezamos nuestro estudio por teoría de enlace de valencia y el primer paso corresponde a hacer la configuración electrónica para los átomos involucrados. Partimos del esquema del método de la lluvia que se explicó en videos anteriores. Las voy a colocar ya directamente. El carbono sería configuración de helio 2s2 2p2 y el oxígeno sería configuración de helio 2s2 2p4. Luego lo que me va a importar de esta configuración es determinar los electrones de valencia de cada uno de estos átomos, que son los de la última capa. Por tanto, en el caso del carbono, él va a tener 4 electrones de valencia y en el caso del oxígeno, 6. Una vez que tengamos las configuraciones electrónicas, hacemos la estructura de Lewis. Para la estructura de Lewis, vamos a hacerlo por tanteo. Colocamos al carbono en el centro y a los oxígenos alrededor. ¿De acuerdo? Bien, ahora el carbono tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 y la idea es combinar estos electrones que se compartan entre sí para que al final cada uno de los átomos involucrados en esta molécula llegue a 8 electrones en su capa de valencia o en su última capa. Esto es lo que se llama la regla del octeto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto es un ion negativo. Tiene 2 electrones adicionales. Esos electrones adicionales se los vamos a colocar al átomo central, en este caso al carbono. Es decir, que vamos a trabajar con un carbono no con 4 electrones de valencia, sino con 6. Entonces, primeramente podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a intentar repartir primero de forma equitativa esos electrones a los oxígenos involucrados. Y ahora cada oxígeno va a aportar 6 electrones para estos enlaces. Vamos a ver cómo los distribuimos. Los oxígenos le hacen falta 2 electrones para poder llegar a su octeto y al carbono le hacen falta 2. Entonces yo podría plantear esto de esta manera. Voy a colocar con X los electrones del oxígeno. Comparto aquí 2 electrones y hago un enlace covalente doble. Acá no voy a colocar electrones del oxígeno a compartir, sino que dejo que el carbono sea el que coloca el par de electrones que van a formar el enlace. Ahora vamos a verificar los octetos. El carbono al final llegó a 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. Este oxígeno 2, 4, 6, 8. Este otro oxígeno 2, 4, 6, 8. Y el tercer oxígeno igual 8 electrones en su capa de valencia. Como esto es un ion, lo colocamos entre corchetes y le colocamos su carga. Ahora decimos que esta es una molécula AB3. ¿Qué significa que sea AB3? Que tenemos un átomo central y 3 ligandos o átomos enlazados a este átomo central. La geometría de la molécula AB3 es trigonal planar, con ángulos de 120 grados. Y la hibridación va a ser sp2. Toda esta información la podemos conseguir
tanto en las presentaciones disponibles en la página de la asignatura como en la guía y el material de estudio facilitado. Ok, sigamos. Este es un enlace covalente doble, y estos enlaces covalentes son simples, pero también se llaman enlaces covalentes dativos o coordinados. Se llaman así porque es el carbono el que está aportando el par de electrones para el enlace. Verificamos esta estructura calculando las cargas formales. Entonces, para calcular la carga formal se utiliza la fórmula electrones de valencia menos electrones sin enlazar menos pares enlazados. Entonces vamos a ver cuál es la carga formal del carbono. Serían 4 electrones de valencia, sin importar que le adicionamos 2 por la carga, seguimos trabajando con 4 electrones para esta cuenta, menos, como nos damos cuenta, en el carbono todos los electrones están enlazados. Entonces, 0 electrones sin enlazar y tenemos 1, 2, 3, 4 pares enlazados. Esta cuenta da 0. Vamos ahora a numerar los oxígenos. Oxígeno 1, oxígeno 2, oxígeno 3. Calculemos la carga formal del oxígeno 1. Serían 6 electrones de valencia menos 1, 2, 3, 4 electrones sin enlazar menos 1, 2 pares de electrones. Esto da 0. Finalmente vamos a calcular la carga formal del oxígeno 2, que va a ser idéntica a la del oxígeno 3, puesto que tienen configuraciones iguales. Carga formal del oxígeno 2 igual a la del oxígeno 3, que serían 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones sin enlazar, menos un par enlazado. Esto da menos 1. Cuando sumamos las cargas formales, debería darme la carga neta de la molécula. Entonces fíjate, si aquí es 0, 0 más 0, 0, menos 1, menos 1, y menos 1, menos 1, menos 2. La carga total es menos 2. Y este es un indicio de lo que estamos haciendo, pues está correcto. Luego, el cuarto paso es estudiar la posible resonancia. La resonancia ocurre cuando tengo más de una posible estructura de Lewis que pueda plantear. Fíjate que en este caso yo coloqué el doble enlace aquí en el oxígeno 1, sin embargo pude haberlo colocado en el oxígeno 2 o en el oxígeno 3. Entonces a eso es a lo que se llama resonancia, el movimiento de electrones de dobles enlaces o electrones libres. Y lo hacemos de la siguiente manera. Voy a colocar esta estructura. Aquí teníamos 4 electrones, aquí tenemos 6. Y lo que se va a plantear es lo siguiente, este movimiento. Voy a mandar este enlace para acá como un par de electrones libres y este par de electrones libres a formar electrones de enlace. Me queda esta estructura. Y ahora yo podría devolver este par de electrones de enlace a que sean electrones libres y estos electrones libres a formar enlace. Y llego a esta última estructura equivalente con las otras. No olvidemos colocar las cargas. Muy bien, cada una de estas estructuras son equivalentes. Se esperaría que esta distancia, por ejemplo en esta estructura en particular, que esta distancia carbono-oxígeno fuera más pequeña que esta distancia carbono-oxígeno, puesto que aquí tenemos un enlace doble. Sin embargo, experimentalmente se demuestra, se consigue,
que las tres distancias son equivalentes. Y esto es producto del fenómeno de resonancia. Se tiene que las tres distancias van a ser iguales y van a ser intermedias entre lo que corresponde a un enlace simple y un enlace doble. Entonces se dibuja lo que se llama híbrido de resonancia. Que sería una combinación de estas tres estructuras en la que se reparte ese enlace doble en los tres átomos de oxígeno. Bien, este es el caso de la resonancia. El quinto paso, vamos a hacer ahora lo que es la hibridación. Bien, para la hibridación hacemos lo siguiente. Vamos a hacer el diagrama orbital. En este caso vamos a hacerla únicamente para el átomo central. Helio, dos S, y los orbitales P los colocamos con sus nombres: 2px, 2py, 2pz. Bien, esta es la configuración electrónica que vamos a hacer en el estado fundamental o basal del carbono, ¿ok? Este es el estado fundamental o basal. Estado fundamental o estado basal. Bien, esta es la configuración a la que llegamos con el método de la lluvia. Sin embargo, hay momentos en los que yo puedo ver si es posible que esta configuración sea igual que, me refiero a la población electrónica. Si la población electrónica puedo hacer que sea equivalente, que sea igual en todas las cajas, la planteo. Entonces fíjate que yo podría mandar este electrón que está acá, lo puedo mandar para esta cajita, y entonces todas las cajitas tendrían la misma población electrónica. Entonces a eso es lo que llamamos configuración electrónica en el estado excitado. Entonces repito, mandé este electrón al orbital 2pz. Como lo estoy llevando a un orbital de mayor energía, quiere decir que estamos excitando a ese electrón. Por eso le coloco este asterisco acá. Este sería el estado excitado, que no lo tienen que hacer todos los átomos. Esto nada más lo hacemos cuando vemos que es posible pues tener esa población electrónica igual en todos los orbitales. Y ahora vamos a hacer el estado de hibridación. Para el estado de hibridación partimos de la configuración de arriba y entonces va a ser sp2. Quiere decir que vamos a combinar dos orbitales p con un orbital s. Todos estos orbitales son equivalentes. Fue la unión de un orbital s con el px y el py y se llaman orbitales sp2. En este caso 2sp2. Y me quedó mi orbital 2pz libre, puro. No se enlazó, no se unió con otro orbital. Ok, siempre de alguna u otra manera esta hibridación debe corresponder con lo que estamos planteando en la estructura de Lewis. Yo voy a colocar a esto dos electrones adicionales que son los de la carga, porque recordemos que esto es un ion. Entonces, vamos a interpretar este estado de hibridación. Tienen que haber dos enlaces en los cuales el carbono, él solo, está poniendo el par de electrones. Y tienen que ser enlaces
simples, porque están en orbitales híbridos. Estos son esos dos enlaces, ¿lo ven? En el cual el carbono colocó el solo el par de electrones. Tiene que haber un enlace simple en el cual el carbono pone un electrón y el otro lo pone el oxígeno. Sería uno de estos enlaces covalentes que colocamos. Y tiene que haber un enlace doble en el cual el carbono está colocando un electrón y el otro electrón lo pone el oxígeno. Es lo que se plantea de este lado, ¿ves? Tenemos un enlace covalente sigma y uno pi. Bien, los últimos pasos de la teoría de enlace de valencia corresponden ahora a lo que se llama diagrama localizado. Vamos a borrar esto para que quepa. Ok, consiste en una representación de todos estos orbitales combinados. Colocamos al carbono, al oxígeno o a los oxígenos con la geometría que corresponde. Entonces, bien, cada electrón del carbono va a tener un enlace sigma con los oxígenos. ¿Ok? Que corresponde, voy a dibujar esta estructura en particular. Tenemos ya los enlaces sigmas dibujados y vamos a colocar el enlace pi del lado de este oxígeno. El enlace pi se hace con el pz libre que le quedó al carbono se dibuja de esta manera y una interacción lateral. Dense cuenta que las interacciones de los enlaces simples o sigma son frontales y las interacciones de los dobles enlaces o los triples enlaces, que sería el pi, siempre son laterales. Colocamos los electrones que quedan y esta corresponde a la estructura del ion carbonato. Por supuesto, este interactúa con dos iones sodio. Bien, el último paso corresponde a hablar sobre la polaridad de la molécula. En este caso, como es una molécula, es una sal, pues directamente decimos que es una molécula iónica. Sin embargo, se tienen otros casos, por ejemplo, si hubiéramos trabajado con la molécula de CO2, el CO2 tiene esta estructura. Esta es una molécula que es no polar, y es no polar porque no tenemos pares de electrones libres en el átomo central, ni tampoco tenemos átomos distintos enlazados a ese átomo central, por lo que sus momentos dipolares se cancelan. En este caso, esta es una molécula que diríamos que tiene un momento dipolar igual a 0. Pero si por el contrario hubiéramos colocado otra molécula, por decirte algo, colocamos esto, ya esta molécula sí va a tener un momento dipolar distinto de 0, puesto que tenemos átomos distintos enlazados a ese átomo central. Y eso es a lo que se refiere con polaridad. Bien, eso es todo hasta el momento de la teoría de enlace de valencia. En un siguiente video vamos a trabajar con este mismo ion carbonato, pero desde el punto de vista de la teoría de los orbitales moleculares.